Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos como todos los días con nuestro curso bíblico Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan. Y hoy reflexionamos el capítulo 3 de San Juan, el versículo 26. Vinieron a hablar con Juan y le dijeron: Rabí, aquel con quien estabas al otro lado del Jordán y de quien diste testimonio, mira que está bautizando y todos vienen hacia él. Bueno, esto es lo que nos presenta entonces el versículo 26 del capítulo 3 de San Juan. Mirando un poco el contexto bíblico, nos sitúa aquí en la transición, que es una transición decisiva, es un cambio decisivo del ministerio de Juan el Bautista hacia el ministerio de Jesús. Es decir, o cambiata más nada, de personaje. Juan el Bautista en este bebé allí para él un vapor, él lo predica, él lo ya página, pero con Ana o uma de Jesucristo, Jesús, que aparece en escena. Y este es el versículo entonces que nos está mostrando esta decisiva transición, este cambio decisivo de Juan el Bautista hacia Jesús. Después del diálogo que tuvimos sobre la purificación y del testimonio previo que Juan, ¿verdad?, había dado sobre el origen de Jesús, porque el autor sagrado, cuando le pone aquí en boca de Juan ese testimonio sobre Jesús, Jesús o el Yeshua, primero lo que es el Yeshua, el Salvador, pero sobre todo que viene de arriba, de lo alto, es decir, es hijo de Dios. Uyus tu Ceu. Entonces, importante, porque eso es lo que quiere transmitir. Es la encarnación, entonces, encarnación. Y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Capítulo 1, versículo 14. Ñande ya se llama cueca, tú pe llega, pe mañana llega, lleva, pe estudia, mi pe parte, pea. Pero es interesante que Juan habla del origen divino entonces de Jesús. Y aparecen los discípulos del Bautista ahora con una inquietud que revela tensión interior y confusión espiritual. Tensión interior en los discípulos y también una cierta confusión. Sobre todo con los discípulos de Juan, ¿verdad?, que le están siguiendo y se acuerdan que Jesús vino y fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces, en el 26, ¿verdad? Vinieron a hablar con Juan y le dijeron: Rabí, aquel con quien estabas al otro lado del Jordán y de quien diste testimonio, mira que está bautizando y todos vienen hacia él. Nos llama la atención, va biopea, más biopea, allá va. Pero al otro lado del Jordán, ¿verdad? Ellos perciben de que la misión de su maestro ahora parece disminuir. Entonces Juan el Bautista está disminuyendo en cuanto, entre comillas, ya a su popularidad, ¿verdad? Y está creciendo el ministerio de Jesús, enterobetea. Y todos ellos vienen de ave. Mira que está bautizando y todos vienen hacia él. Jesús entonces crece. Y la frase, aquel de quien tú diste testimonio, específicamente el acto profético de Juan como martiría, es decir, el testimonio público. Pendereme eva públicamente y shubi. Subraya de que el crecimiento de Jesús es consecuencia directa de la fidelidad de Juan a la verdad. La fidelidad a la verdad, porque Juan el Bautista, como característica esencial, se nos presenta siempre que no tiene pelos en la lengua, ¿verdad? Y por eso después le va a costar también la cabeza, Herodes, que le hará decapitar. En clave bíblica, esta escena prepara la gran declaración de Juan: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Más adelante, en el capítulo 3, versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo disminuzca. Sí. Entonces, disminuya. Esto es importante. Entonces,
o cacuatajina, apea él las envía pona porque él es el Mesías. Pero she, añemo minitas hoy, she mishimetas hoy, ¿la verdad? O sea, en cuanto a popularidad. Ahora, desde una perspectiva hebrea, porque nosotros tenemos que ubicarnos dentro de nuestro contexto también histórico, esta perspectiva hebrea refleja la dinámica del famoso shaliach. El shaliach, que quiere decir el enviado, pero el enviado que tiene una autoridad, shaliach. Entonces, Juan ha cumplido ya su misión como enviado, pero ahora viene un enviado que es enviado definitivo y que asume el centro de la historia de salvación. Y eso es lo que tenemos que procurar entender, y detrás de esto es lo que nosotros vamos a procurar centrarnos en este versículo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, de Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 26. Vinieron a hablar con Juan y le dijeron: Rabí, aquel con quien estabas al otro lado del Jordán y de quien diste testimonio, mira que está bautizando y todos vienen hacia él. En nuestro contexto histórico, Juan el Bautista contaba con un movimiento fuerte, reconocido y numeroso. Entonces, ella y la Juan el Bautista, cualquier jaguar aire ella lleva, sino que tenía su gente, su gente y un gran arrastre, y llamaba justamente a la conversión. Jesús dice que va y es bautizado por Juan el Bautista. Muchos de los seguidores le consideran a Juan el Bautista como un verdadero profeta, y sus discípulos también habían construido una identidad religiosa en torno a la figura de Juan el Bautista. Pero hay situaciones históricamente un poco problemáticas. Porque recordemos, queridos amigos, que aquí nos encontramos ante un libro histórico, ciertamente, por una parte, pero sobre todo la Biblia es un libro teológico. Entonces, mañana ya es el autor sagrado la mombe usea. Aquí no es una biografía de Jesús o una biografía de Juan el Bautista o de quien sea, sino que desde el elemento de gracia de Dios que actúa como gracia de salvación, y por eso es una historia de la salvación, mañana ya es ¿cuáles son los elementos que el autor sagrado nos quiere transmitir para entender que Dios está actuando por medio de Juan el Bautista, por medio de Jesús, pero ahora Jesús, como decíamos, el Mesías, es decir, el enviado definitivo. Recordemos que el surgimiento de Jesús como nuevo centro de atracción genera entonces una crisis de continuidad. Vaya, Juan el Bautista, cuando de repente aparece Pea, hay popularidad y popularidad. Imagina de Juan el Bautista, peña de maestro, y ojo, yo por ando. Maestros vinieron a hablar a Juan el Bautista, Rabí, aquel con quien estaba al otro lado del Jordán. Van a llevar de sustituir a traer a la gente. Entonces, este nuevo centro de atracción que es la persona de Jesús está trayendo una crisis en la continuidad del mensaje de Juan el Bautista. Ahora, en el judaísmo del siglo I, no era extraño que surgieran tensiones entre maestros y discípulos cuando aparecía una nueva autoridad espiritual. Cuando surge un nuevo líder, alguien que atrae a la gente, a las masas, tiene ideas nuevas y sobre todo un carisma especial, entonces la gente va, lo quiere escuchar, quiere conocer.
de diversas maneras y en diversas ocasiones Dios se ha manifestado. Ahí está de la carta a los hebreos. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, porque hoy algunos llevan en castillo ya, que hay posibilidades de renovarnos en la vida. Entonces son como esas mulas, ¿verdad? Ahora cuál bebe y llorejera ni castillo mañana derecha ni izquierda. Ostorbaish beguera lleva. Sin embargo, queridos amigos, por eso nos llamamos eclesia. Pero eclesia quiere decir reunión de personas. Ñandego inala yaguatá, añandego la ñaños en duana. Y por eso se dice que somos católicos. Porque en realidad el cristiano o es católico o no es cristiano. Pendo bonague. Sobre todo mi protestante, porque acá no hay cuaja y por la denominación católico. Católico quiere decir universal y quiere decir abierto al evangelio y a la propuesta que trae el Mesías. Upego dice la católico. Entonces, si uno no es católico, es decir, si uno no está abierto a la universalidad, entonces quiere decir que es un sectario, secta. Oñembote, pebe, michimi, chichichi, peya. Entonces, ese no es católico. Pero el evangelio, para ser cristiano, uno tiene que ser sí o sí, tiene que entrar en esta dinámica. Veo en la crisis, no era extraño entonces que surgieran estos líderes y que trajeran crisis, ¿verdad? Cuando aparece una nueva autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual de Jesucristo es justamente la universalidad, la apertura, o el cristianismo. El río Jordán es el lugar que se menciona aquí en el texto. No es un detalle geográfico menor. ¿Saben por qué? Porque es el espacio simbólico del nuevo Éxodo. Que el Éxodo, cuando Josué introducirá al pueblo que está viniendo y que hizo su éxodo desde Egipto, va a entrar en este mismo lugar donde Jesús será bautizado. Por lo tanto, del paso de una etapa a otra de la historia de Israel. El éxodo que concluye aquí frente al río Jordán y ahora sobre todo entramos a la tierra prometida. Este versículo, queridos amigos, refleja un momento histórico real, el traspaso del liderazgo espiritual, donde Juan no es desplazado por fracaso, sino por cumplimiento. Rey Yapoma, Juan el Bautista, pendere Yapoba, ganaba llevan de la precursor de la reguataba, lleva delante del Mesías, Rey Shakaba, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hagan entonces quema y surge el nuevo líder, Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 3, el versículo 26. Vinieron a hablar con Juan y le dijeron: Rabí, aquel con quien estabas al otro lado del Jordán y de quien diste testimonio, mira que está bautizando y todos vienen hacia él. Recordemos que en el contexto cultural antropológico esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque Rabí expresa el respeto, dice maestro, ¿verdad? Pertenencia. Antes el maestro no es alguien que te da una clase y listo, o lo que sea, sino que es un seguimiento, secuela Cristi y la latín, un seguimiento del maestro, del rabí. Entonces aquí en este sentido los discípulos hablan desde lógica ciertamente de competencia, porque todos dicen que van a él. Rabí, rabino, seguimiento, es como una competencia. Aquí se utiliza en griego ciertamente el verbo exontai, acuden, se dirigen.
Ojo, y ya lleva. Indica un movimiento masivo, casi una migración espiritual. Penduque, upea el año mundial, porque si fuese 1, 2, 3, 4, los ojos llevando a una peña de Yara a Jesús, entonces tal vez no sería el impacto tan fuerte. Pero cuando veas oñe mondría y cuay, exontai, o pai en masa se van y nos están dejando solos, ¿verdad? Un movimiento masivo, un movimiento de migración espiritual. Desde el aspecto antropológico, este texto, por lo tanto, desnuda una experiencia profundamente humana. Una experiencia profundamente humana, es decir, el miedo a perder relevancia, a quedar en segundo plano cuando otro comienza a brillar. Quedar en segundo plano cuando otro comienza a brillar. Entonces, queridos amigos, los discípulos aquí proyectan en Juan su propia inseguridad. Juan entonces aquí, queridos amigos, hace lo suyo, ha cumplido su misión, pero sus seguidores están inseguros. Por eso lo continúa tan en día Juan el Bautista, como toda la multitud del Arsontai, es decir, Ojopai lleva masivamente junto al nuevo líder. Entonces esto nos indica una cierta inseguridad. Desde una lectura bíblica profunda, esta escena pone en contraste dos actitudes del corazón. La del discípulo que se aferra al protagonismo, entonces esa es la primera actitud, alguien que se aferra simplemente al protagonismo. Ñandeana, a ver, entero este ñandela marketing peñañara en primero, en el rating. Y la del verdadero servidor de Dios que sabe desaparecer cuando la verdad se manifiesta plenamente. Queridos amigos, esta es una enseñanza pero maravillosa, ¿verdad?, que nos está mostrando. Ese pico ñandea lleva la Jaicose, ñandente moi la estrella lleva, ñandente moi la ñaimea upeveina, ñandente moi lleva la yaye shaka entero vete, a ver, como si fuésemos lo máximo, ¿verdad? Lo máximo. Sin embargo, aquí Juan el Bautista no se aferra, queridos amigos, al protagonismo simplemente humano. No interesa a suyo el protagonismo. Incluso él decía y él reconocía dentro de su humildad, yo no soy digno ni de desatarle la correa de sus sandalias. Entonces, Juan el Bautista no se aferra a ningún protagonismo, pero sí, este es el verdadero servidor de Dios que sabe desaparecer cuando aparece la verdad plena. Cuando aparece la verdad plena. Usted entonces esa caña de ahí, bueno. Pero guatata lleva con ambas con a, se haya por pamala, ya por ana. Pero todos hemos cumplido nuestra misión. Todos hemos hecho eso que Dios nos había pedido. Así es que, queridos hermanos, también nosotros, ¿verdad?, tenemos esta misión demasiado importante porque tenemos que saber abajarnos. Tenemos que saber entender, discernir y decir, aquí se ha cumplido mi tiempo. UPBB se la amaje. UPBB se la haya, pojala haya, poja, y pone tereima lleva. Bueno, así es que, queridos amigos, esta del discípulo que se aferra al protagonismo no es el verdadero discípulo que entiende y que sabe que el verdadero servidor de Dios es aquel que sabe desaparecer también en el momento oportuno. Porque cuando uno realiza toda su acción, cuando uno hizo aquello que le corresponde, evidentemente que el doctor vamos a ello, ¿por qué le va a estorbar? Si tengo allá poma la ya poma nada porque upea la se carisma, upea la se vocación, upea nada peñan de yara la serie no iba a coger hacia ella y ¿verdad? Ahora surge importante que yo disminuya y que él crezca. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, de Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar
Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, el versículo 26. Vinieron a hablar con Juan el Bautista y le dijeron: Rabí, aquel con quien estabas al otro lado del Jordán y de quien diste testimonio, mira que está bautizando y todos vienen hacia él. Hay algunas palabras claves. En primer lugar, el testimonio, edud. Lleva lo que es la palabra edud. No es simplemente una declaración verbal, sino una afirmación existencial. Lleva. El testigo no solo dice la verdad, sino que compromete su vida con la verdad. Es el seguimiento, vamos detrás de la verdad. Juan no dio testimonio para atraer seguidores, sino para señalar a otro. Vea la misión, vea la carisma, ahí está. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la teología bíblica, el testimonio verdadero siempre es descentrado. No se predica a sí mismo, sino a la acción de Dios en la historia. La acción de Dios en la historia. Si no ella predica, sino que esa va peñan de Yara lleva la bomba a dentro de nuestra comunidad. Si vamos a mirar desde el punto exegético, este término revela que el problema no está en Jesús creciendo, sino en que los discípulos aún no han comprendido la naturaleza de ese testimonio. No han comprendido aún la naturaleza del testimonio. Quien testimonia acepta quedar en segundo plano cuando se impone la verdad. ¿Verdad? A ver, si yo peanago se la ayuina, se yo me hago testimonio. Se yo a esa cajanwa esa llevanda ahí se la protagonista, ahí con la chapitata bebeina en el centro. Sino que cuando la gente descubre y cuando la gente sabe, este es el Cordero de Dios, entonces oye, pues no voy porque se copia la esa caen. Entonces hacemos, ahí anda puntamos, ahí eu bebeina mamina, cuando se ella paja, pente moila, pero hoy en día sé que se va a llevar. No. Aquí entonces Juan es testigo auténtico, porque no compite con el Mesías, sino que se alegra de su manifestación. Queridos hermanos, tenemos también la palabra kol, es decir, todo. Se expresa la totalidad, pero en clave bíblica, que no significa una estadística, sino que un movimiento de plenitud. Entero etea lleva. Pero hendúa, pero iguá. Ojo, veñan de ya no debe, porque entiende cuál es el mensaje del Evangelio. Y entonces, kol designa aquello que tiende a completarse. Enteroetea yajaina o peñas en dujan, eva peñas de ya lo yerueta ñande. Los discípulos lo usan con un tono de alarma, ¿verdad? A ver, atecu, oñemondo y pai, peñas de yara, paico, upe. Debe bautizar, va cuenten die del otro lado de Jordán, coanga, enteroetea, pero un signo de alarma, todos se van detrás de él. El evangelista lo carga de ironía teológica. El movimiento hacia Jesús no es amenaza, sino cumplimiento del designio divino. Cumplimiento del designio divino. Eso es entonces lo que nos va a decir. Mira, está bautizando y todos vienen hacia él. Y después va a venir eso, va a venir lo que va a significar verdaderamente ese seguimiento de Jesucristo. Kol, aquí, anticipa la universalidad de la salvación. De ella, Emma, tuya lleva estilo mula, somos universales. Eso quiere decir católicos. Católico quiere decir ser universal, estar abierto a la humanidad, al hombre, al Dios que viene a salvar a todos. Por lo tanto, el kol indica universalidad. El flujo de personas hacia Jesús señala que Jesús es el centro legítimo de esa atracción espiritual. Él es el centro legítimo, queridos amigos. Lo que los discípulos viven como pérdida, es decir, mamina, estos son los discípulos de Juan el Bautista. Sin embargo, Dios lo vive como una plenitud. Anga por fin oye ya pues una pese,
La historia de la salvación avanza como el todos deja de girar alrededor de hombres y comienza a girar alrededor del Hijo, es decir, el todos que van en torno al Hijo, que trae el plan de salvación. Queridos amigos, como enseñanza es tan importante, una primera enseñanza, este versículo nos enseña que el verdadero servicio a Dios implica aceptar con humildad que otros continúen y superen nuestra misión. Que otros continúen y sobre todo, aquí entiendan, acepten con humildad, queridos amigos, esta misión que trae el Señor. Luego, una segunda enseñanza es que la reacción de los discípulos revela cómo, incluso en contextos religiosos, puede filtrarse la lógica del celo y la comparación. Envidia lleva. Porque entere ya popea, porque entere ya poamó, entonces otro ya posee maíz, pero se dan cuenta que cada uno tiene su misión y cada uno tiene que realizar de acuerdo a ese plan de Dios. Y con la entero detalle ya ponga la misma cosa. San Pablo también nos habla de eso en la carta a los Corintios, capítulo 12, cuando compara con el cuerpo. Uno es ojo, el otro oído, cada uno es boca, otro es dedo, otro es lo que sea, pero cada uno es parte del cuerpo. Pero no todos somos iguales porque cada uno tiene una función diversa. Pero si sufre uno solo, todo el cuerpo sufre. Entonces, o sufrir porque nadie te invade. Una tercera enseñanza es el crecimiento de Jesús. Muestra que la autoridad espiritual auténtica no se impone, sino que atrae. Qué lindo que es esto. En la medida en que ñandea lleva, es decir, hablar con la verdad, porque eso es lo que hace Jesús. Entonces, no se impone por la fuerza ni con el marketing o lo que sea. A veces yo que fuera peña de Yara llego acá, pero porque es una autoridad espiritual auténtica. Japeala kabure y ya lleva oweru a toda la gente. Es atractivo. Una cuarta enseñanza es que el Jordán como escenario recuerda que toda auténtica renovación espiritual implica un paso, una renuncia y una apertura a lo nuevo que Dios hace. Entonces, el Jordán, porque este fue el escenario por donde pasó el pueblo elegido y entra a la tierra prometida. Aquí, el Jordán. El Jordán está significando que nosotros, con el hecho de que Juan el Bautista, oye, jubilama oven, o pitata mañana, sin embargo, abre espacio, abre el Jordán hacia la tierra prometida, ¿en la persona de quién? En la persona de Jesús. Y por último, esta enseñanza quinta, el texto prepara la gran enseñanza joánica sobre la alegría del amigo del esposo. La fe madura no se entristece cuando deja de ser el centro, sino que se alegra cuando Cristo ocupa su lugar. Y así entonces, queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.